Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ya por ahí algunos me estaban escribiendo para preguntarme si sí era hoy nuestra charla de emociones. Mil disculpas que me retrasé un poco. Lo que pasa es que mi iPad, que es desde donde transmito, la verdad es que desde las 4 de la tarde estaba lo tenía trabajando primero en clase y luego en terapias y así, y la verdad es que ya no daba más y lo puse a que se cargara un poquito. Entonces, bueno, pues ya volvió a agarrar vida mi iPad. Entonces, ya estoy por aquí nuevamente en estas charlas que tenemos semanales. Que bueno, antes estaba dándolas los viernes a la 1 de la tarde y a partir de esta semana las cambié al miércoles a las 7 de la noche porque creo que hay más facilidad de que las vean. De repente había gente que me decía, Nadia, es que a esa hora estoy trabajando y así. Entonces, bueno, pues aquí estamos hablando de un tema que pues nadie de nosotros podemos evadirnos de él, ¿no? Aunque no nos interese el tema de coaching, pues definitivamente la cuestión de las emociones pues son parte de, ¿no? Entonces, bueno, espérenme, es que por aquí no sé quién me mandó una solicitud de entrar a... No, al video conmigo. Bueno, entonces las emociones pues son parte de nuestra vida. Nosotros somos seres emocionales en esta realidad en la que estamos, en esta experiencia humana, pues tenemos emociones. Y la verdad es que a muchos de nosotros nos han enseñado desde chiquitos a clasificar las emociones, ¿no? Como buenas o malas, y en realidad las emociones no es que sean buenas ni malas, simple y sencillamente nos abren o nos cierran posibilidades, ¿no? O sea, a muchos de nosotros, por ejemplo, cuando éramos niñas, a las niñas, que se les suele decir, las niñas bonitas no se enojan, ¿no? Y entonces, bueno, pues aprendes como niña a siempre tener cara bonita, a no decirle al otro, oye, ¿sabes qué? Esto me molesta, esto no voy a aguantarlo y demás. O a los hombres, ¿no? O sea, se les dice mucho, no, pues es que los hombres no lloran, y entonces, pues imagínense los hombres aguantándose, ¿no? Las ganas de llorar y demás, al menos en América Latina, porque este con el tiempo he tenido la oportunidad de tratar, por ejemplo, con algunas personas de España y he visto a los españoles llorar a moco tendido, ¿no? Pero a los mexicanos, a los argentinos, a los colombianos, en general a los latinoamericanos, pues en muchas ocasiones se les dice, ¿no? Es que los hombres no lloran, si eres hombre, si lloras, vas a verte débil o lo que sea, y entonces pues aprendemos a reprimir nuestras emociones, a ponerles etiquetas de que son buenas o de que son malas. Yo, por ejemplo, me topo muchísima gente aquí en mi consultorio, ya sean clientes de coaching o pacientes de terapia, que de repente llegan, se sientan, lo primero que hacen es ponerse a llorar y lo segundo que hacen es disculparse porque están llorando, ¿no? O sea, me pasa muchísimo que la gente me dice, ay, Nadia, perdón, perdón, perdón porque estoy llorando, ¿no? Nos han enseñado a disculparnos porque estamos llorando, porque nos sentimos de determinada manera, y entonces, bueno, pues definitivamente no aprendemos a gestionar las emociones. Las emociones no se controlan, ¿sí? Las emociones se gestionan. Ayer se lo explicaba precisamente a una paciente en terapia. Hola Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido, qué bueno que andas por aquí. Que una emoción es como un río, ¿sí? O sea, ese río va a fluir, te guste o no te guste. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los ríos que de repente parecen que están secos y de repente piensan, no, pues el río ese ya se secó, construyen casas y de repente se viene un huracán o se viene una lluvia así impresionante y entonces, ¡pum!, el río se lleva las casas porque ahí el río siempre va a estar, ¿no?
Entonces, ¿qué podemos hacer con el río? Bueno, pues si ya sabemos que ese río es demasiado fuerte, pues tengo que gestionar el hecho de no ponerme en medio del río para que el río me lleve, y tengo que gestionar, ¿no? A lo mejor el hecho de poder encontrar un cauce para ese río y aprender a lidiar con él, pero el río no va a desaparecer, ¿no? En cuántas ocasiones decimos, es que ese río tenía 100 años que no agarraba fuerza, tenía 200 años que no agarraba fuerza y de repente se vino el huracán Martina y arrasó con todo, ¿no? Y lo mismo sucede con nuestras emociones. O sea, esta emoción yo ya la tenía aquí reprimida o seca, digamos, ¿no? La tenía aquí desde hace 5 años, ya no aparecía y de repente, ¡pum!, apareció con todo, y en el momento en el que aparece con todo, tengo que tener bueno, no tengo, pero sería una buena herramienta el poder gestionar esta emoción. Entonces, como ya hemos dicho, pues las emociones no son buenas ni malas. No es malo estar enojado, no es malo estar triste, no es malo estar frustrado, no es malo estar desesperado, no es malo tener miedo, no es malo, ¿sí? Y tampoco es bueno estar feliz, ni estar en paz, ni nada. O sea, son simples emociones, pero sí es cierto que las emociones sí nos abren o nos cierran posibilidades, dependiendo de cómo las tomemos, ¿no? Por ejemplo, si yo agarro una emoción, digamos, de miedo, tengo miedo ante una situación y no me animo a hacer no sé, a nadar, por ejemplo, ¿no? El miedo me impide nadar y entonces me cierro posibilidades con esa emoción. Pero si yo digo, no, ¿sabes qué? Yo tengo miedo de nadar, pero voy a ir más allá de esa emoción. Me voy a enfrentar y me voy a abrir una posibilidad a partir de esta emoción que tengo. Ah, bueno, pues entonces el miedo se puede convertir en una especie de aliado, o más que de aliado, pues como a un obstáculo que yo brinco, pero en el momento en el que lo brinco, soy más poderoso, crezco, tengo más experiencia y demás, ¿no? El enojo igual, también el enojo me puede abrir muchísimas posibilidades, porque, por ejemplo, si yo tengo una discusión con mi pareja, vamos a decirlo, y entonces en esa discusión yo le digo a mi pareja, ¿sabes qué? Estoy enojada por esto, la verdad es que no me gusta que hagas tal cosa y demás. A lo mejor me abre una posibilidad, ¿a qué? Pues a que mi pareja se concientice de cosas, a que a lo mejor no repita situaciones y demás, abre posibilidades. Pero si en mi enojo yo lo que hago es decir, ¿sabes qué? Ya vete a la fregada, no quiero volver a saber nada de ti, te bloqueo de todos lados, le hablo mal a todo mundo de ti y demás. Entonces ese enojo lo que hace es cerrarme posibilidades. O si en mi enojo digo, ay, sí, ¿sabes qué? Bye, no me interesa hablar contigo, me meto en mi orgullo y lo que sea, permito que esa emoción me lleve hasta donde me tiene que llevar, en lugar de gestionarla y de hablar y decir, mira, esto me está molestando, esto me está doliendo y demás, pues lo que hago es cerrarme posibilidades, ¿no? Hola amigo, ¿qué onda, Mauro? Te mando besos, corazón, hasta Argentina, qué bueno que andas por aquí. Entonces, bueno, pues hay algo bien importante respecto a las emociones. No podemos controlarlas. Las emociones no se controlan, ¿sí? Como decíamos, las emociones se gestionan o bien podemos intervenir en ellas, ¿sí? O sea, si de repente yo me estoy dando cuenta de que me estoy sintiendo muy triste, bueno, puedo intervenir en esa tristeza. ¿Cómo? Pues haciendo una introspección, viendo, bueno, por qué estoy triste, qué es lo que ha sucedido en mi vida, qué situaciones a lo mejor necesito hablar, qué situaciones necesito atender, cómo voy a intervenir con esta tristeza. A lo mejor ese día me voy a dar, como decimos en México, ¿verdad? Champú de cariño, y a lo mejor me voy a ir a, no sé, a hacer un pedicure en el que me traten así súper rico, súper a gusto. Voy a meditar, me voy a ir a caminar, me voy a escuchar, ¿sí? Me voy a escuchar
qué es lo que, o sea, ojo, el irme a hacer el pedicure no es evadirme, ¿no? Sino es simple y sencillamente, bueno, a lo mejor una parte de mí, vamos a suponer, a lo mejor mi niña interior tiene que ver con alguna herida de la infancia, esa tristeza que vengo cargando hoy. Entonces, bueno, pues me doy lo que tengo que darme, voy y me compro un helado, etcétera, ¿no? Entonces, sí puedo intervenir en mis emociones, y ahí es en donde viene el rollo más grande, porque no se nos enseña a intervenir en nuestras emociones, no estamos acostumbrados a intervenir en nuestras emociones. Tenemos una emoción que no nos resulta cómoda, como por ejemplo enojo o por ejemplo tristeza, y lejos de decir voy a intervenir, me voy a echar un clavado en mi emoción, voy a ver qué onda, o sea, qué es lo que le está provocando, lo que hago es evadirme de esa situación, ¿no? Y si tengo tendencia a alguna adicción, pues lo que hago es tomar, lo que hago es drogarme, lo que hago es comprar compulsivamente, comer compulsivamente, no sé, hacer adicciones hay un montón, y entonces me voy a evadir y no voy a intervenir en esa emoción. Nosotros somos emoción y lenguaje. ¿Sí? En coaching ontológico se nos dice mucho que nosotros somos seres lingüísticos. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros siempre tenemos un diálogo interno, ¿sí? O sea, siempre o estamos hablando o estamos diciendo y decretando cosas, o estamos teniendo un diálogo interno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues la emoción, ¡pum!, se va a disparar sola. No hay una manera en la que las emociones no se disparen. Hay maneras de aprender a controlar no a controlar, sino a que la ola no se vuelva un tsunami, como por ejemplo, yo practico mucho la meditación mindfulness, que me encanta. Y entonces, por ejemplo, a mí mindfulness me ha ayudado mucho. Yo soy una persona de carácter muy fuerte, soy una persona muy apasionada, soy una persona muy impulsiva, y entonces teniendo en cuenta esto, bueno, pues en la práctica del mindfulness, pues lo que hago es que siento que viene esa emoción, pero con mindfulness aprendo a estar en el momento presente, aprendo a trabajar con mi respiración, aprendo a hacer esta intervención en mi emoción. Pero las emociones se disparan, o sea, hay gente que de repente viene a terapia o que son clientes de coaching y de repente me dicen, Nadia, es que ¿cómo le hago para que no se dispare en mí esta emoción, ¿no? Entonces, realmente las emociones tienen su utilidad porque nos están avisando acerca de que a lo mejor hay situaciones sobre las que necesitamos hacer una intervención. Yo siempre comparo a las emociones como los foquitos que se prenden en el carro, ¿no? Si de repente a mi carro le hace falta aceite, entonces se va a prender un foquito y eso va a tener una utilidad. Si a mi carro se le ponchó una llanta, pues se va a prender un foquito ahí de que me está avisando de que hay que cambiar una llanta. Si necesita ya un servicio, bueno, pues se prende el foquito de que es necesario hacerle el servicio a mi carro. ¿Qué pasa? Pues tiene su utilidad, ¿no? A veces nos hacemos tontos cuando se prenden los foquitos. Yo, por ejemplo, cuando se prende el foquito del servicio de mi camioneta, pasa que cuando ya se acerca la fecha del servicio, se prende el foquito y luego se apaga, ¿no? Y entonces yo así como que, ouch, o sea, como que me empiezo a hacer como de que, ups, como que no lo vi, ¿verdad? Y eso pasa 1, 2, 3 semanas, hasta que de repente llega el momento en el que el foquito se prende y ya no se apaga, ¿verdad? Entonces, ahí en el momento en el que el foquito se prende y ya no se apaga, pues ahora sí, o le haces el servicio o le haces el servicio. ¿Qué pasa? ¿Yo puedo ignorar el foquito? Claro que sí, lo puedo ignorar. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que al rato mi camioneta va a tener una descompostura, ¿no? A lo mejor me quería ahorrar 2 pesos en que lo llevaran a hacer el servicio, y con lo que se descompuso la camioneta, pues a lo mejor me voy a gastar 20 pesos en lugar de 2 pesos por no haberle hecho caso al foquito cuando se prendió.
Y es lo que pasa exactamente con mis emociones, ¿no? Las emociones por lo general, no se vienen como un tsunami, empiezan a venirse como olitas, ¿no? Empiezan a dar así como que avisitos, así como ese foquito del carro que se prende y luego se apaga, así como que nos empieza a decir, ojo, ya vete juntando tu lana para hacer el servicio, ¿verdad? Perdón, y las emociones así son. Lo que pasa es que como muchos de nosotros, la gran mayoría de nosotros, hemos aprendido a no hacerle caso a la emoción hasta que ya es un tsunami, entonces, bueno, pues obviamente por eso es por lo que nos resulta más difícil tener una intervención con la emoción. Pero realmente nosotros deberíamos estar conscientes de nuestras emociones todos los días, ¿no? Yo a muchos de mis clientes y de mis pacientes les dejo que lleven un diario de sus emociones, ¿sí? Sobre todo a los adolescentes, ¿no? O sea, con los adolescentes me gusta mucho hacer este trabajo, aunque realmente lo deberíamos hacer todos. El hecho de cómo te vas sintiendo, ¿no? O sea, yo no les dejo que escriban un diario de, querido diario, el día de hoy fui al cine y no sé qué. No, sino pasó tal situación, me sentí triste, pasó tal situación, me sentí contento, para que nos vayamos concientizando de qué emociones predominan en nosotros, porque también tenemos que entender algo. Es que es imposible estar en un estado emocional plano, ¿sí? Si estamos en un estado emocional plano, pues ahí tenemos un problema psiquiátrico, ¿sí? Por lo general, a lo largo del día tenemos momentos en los que estamos felices, en los que estamos tristes, en los que estamos enojados, en los que estamos frustrados, en los que tenemos miedo, o sea, y por ejemplo de eso nos habla, que a mí me fascina la película esta de Intensamente, ¿no? En la que Alegría quería estar siempre presente, o sea, quería ella o sea, las emociones que quedaran registradas en la niña en la que ella vivía fueran alegría, 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 y no dejaba ni de broma que tristeza se acercara, ¿no? Entonces, en el momento en el que tristeza, bueno, hace por ahí todo un despapalle, ¿verdad? Del que se trata la película. Lo que acaba sucediendo es que para que la niña vuelva a tener una conciencia de sí, tiene que hacer un contacto con la tristeza, ¿sí? ¿Y a cuántos de nosotros no nos pasa eso, no? O sea, ¿cuántos de nosotros cuando tocamos un fondo, vivimos una experiencia triste, una pérdida, la muerte de un ser querido, terminamos una relación o algo así? Pues necesitamos tener el contacto con la tristeza, y la tristeza en muchas ocasiones nos pone en contacto con nosotros mismos, con lo que queremos, con lo que no queremos. El llorar en muchas ocasiones nos sana, ¿no? O sea, el llorar nos sana el alma. ¿A cuántos de nosotros no nos pasa que decimos, ay, híjole, no inventes, o sea, ya me eché una buena llorada y la verdad es que ahora ya hasta me quiero echar unos tacos porque ya hasta hambre tengo, ¿no? Entonces, esa película me encanta porque nos habla de cómo al final Alegría se da cuenta de que todas las emociones son necesarias y de que no es malo el hecho de estar en contacto con ellas, ¿no? Ahora, ¿qué factores influyen en nuestras emociones y en nuestros estados de ánimo? Pues muchísimos, ¿no? Desde el clima, la música, ¿no? De repente si les pongo unas canciones rancheras acá bien llegadoras y todo, pues eso nos va a detonar una emoción. Si de repente les pongo una música así bien ponchis, 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 pues obviamente eso va a detonar, ¿no? De hecho hay música que tiene diferentes vibraciones, diferentes resonancias, y la música pues obviamente va a intervenir en nuestros estados de ánimo, ¿no? Y ese estado de ánimo pues
al final del día, si se extiende, se puede convertir en una emoción. Los días de la semana también generan diferentes emociones. No es la misma emoción de decir que es lunes a la emoción de decir que es viernes o que es sábado. Las estaciones del año, ¿no? Por ejemplo, hay algunos lugares en los que, pues, por ejemplo, llega el momento en el que es de noche durante muchísimos meses, ¿no? Entonces, pues eso incrementa el número de suicidios, incrementa un montón de cosas porque no ves la luz del sol en meses, ¿no? O lugares no tan extremos, pero en los que tienen días muy cortitos o que el frío es muy fuerte y demás, o que sí hay luz, pero siempre está muy nublado o llueve mucho, pues eso va interviniendo desde luego en nuestros estados de ánimo, en nuestras emociones, etcétera. Incluso hasta hay países, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, dices Brasil, ¿no? Por ejemplo, yo Brasil pienso, pues pienso en baile y en cotorreo y acá, ¿no? Y de repente a lo mejor pienso en, no sé, Rusia, y a lo mejor pienso así como de que frío, vodka, cosas así. Entonces, definitivamente hay detonadores y hay cosas también a nivel personal, que eso se llaman anclajes, que nos recuerdan cosas y nos pueden despertar emociones, ya sea cómodas o incómodas. Por ejemplo, un olor nos puede detonar una emoción. Sí, si de repente o sea, alguien trae una loción que huele a lo que olía mi primer amor, pues obviamente eso me va a detonar una emoción, ¿no? Si de repente huelo, no sé, por ejemplo, hay personas que de repente se llegan a poner súper mal, no entienden por qué, y de repente resulta que olía a, no sé, a arroz con leche, y el día que estaban haciendo arroz con leche sufrió un abuso sexual esa persona. Y entonces después me dicen, es que no sé por qué me puse tan mal, y a la larga te das cuenta de que fue el olor del arroz con leche el que disparó ese anclaje, ¿sí? Entonces, bueno, pues hay emociones, hay una gama muy amplia de emociones, pero digamos que las emociones más básicas, las emociones más comunes son 5, ¿sí? La primera emoción básica es la tristeza. ¿Cuándo se da la tristeza? Bueno, pues cuando siento que perdí algo, ¿sí? O que va a suceder algo malo. Siempre que yo me siento triste, tengo que preguntarme qué creo que perdí, qué creo que va a suceder, ¿sí? ¿Qué creo que está pensando, que estoy pensando que me está ocasionando esta sensación de tristeza, qué creo que puede suceder, pero sobre todo la emoción, la situación básica que genera la cuestión de tristeza es una pérdida. ¿Qué creo que perdí? A lo mejor, y no es necesario que haya perdido algo grande, ¿no? A lo mejor y perdí el camión en la mañana, ¿sí? Pero eso implicaba que yo llegara temprano a mi trabajo, que yo rindiera bien, que esto, que lo otro. O sea, ante qué pérdida, qué me está diciendo la emoción de la tristeza. O sea, esto es lo importante ante las emociones. ¿Qué me están diciendo? ¿Para qué se están presentando? Así como lo decía hace rato, ¿no? Como ese foquito de mi carro que se prende, ¿qué me está avisando? ¿Sí? El siguiente, bueno, es el miedo. La siguiente emoción básica es el miedo, ¿sí? Entonces, el miedo, una de dos, o avisa o paraliza, ¿no? De hecho, creo que la última plática que di fue del miedo. No me acuerdo si la última o la penúltima plática que di. Y hablaba acerca de que el miedo, pues hay dos tipos de miedo, ¿verdad? Hay el miedo que es disfuncional, o sea, que te hace que no funciones, un miedo que te paraliza, un miedo que te impide que tomes decisiones, o hay un miedo funcional, ¿no? Es decir, que el miedo funcional me hace que yo funcione. Por ejemplo, si yo digo, wow, es que vivo en un lugar en el que hay mucha agua, entonces tengo que aprender a nadar.
¿Sí? ¿Por qué? Porque pues en algún momento voy a estar cerca de alguna alberca, voy a estar cerca del mar, voy a estar cerca de algún lago, lo que sea, y ese miedo que me da de ahogarme me hace funcional en el aspecto de que voy y tomo clases de natación, ¿sí? Entonces, el miedo no necesariamente tiene que ser un enemigo, simple y sencillamente, y tampoco amigo, porque hay gente que dice, hay que hacerse amigo del miedo, hay que abrazar al miedo. No, no, al miedo no se le abraza, sino que el miedo es ese foquito que se prende y entonces tú tienes que tener una acción sobre ese miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues también el miedo me avisa de que puedo sufrir una pérdida próximamente o que puedo tener algún ataque, ¿no? Entonces, el miedo es una emoción que más que correrle, tengo que ponerle atención. ¿Qué onda? ¿Qué me estás diciendo? O sea, ¿es un miedo racional? ¿Es un miedo irracional? ¿No? Ay, no, pues es que tengo miedo de que se acabe el mundo. Ay, bueno, pues es un miedo irracional, ¿no? Porque es un miedo, es una situación sobre la cual yo no puedo intervenir, ¿no? Entonces, ¿qué onda? O sea, ¿qué voy a hacer a partir de estos miedos irracionales? A lo mejor estos miedos me están avisando que necesito ir a alguna terapia o algo, ¿no? Dice Miriam, exacto, todas las emociones sirven para algo. Así es, Miriam. Todas las emociones sirven para algo. La siguiente emoción básica es el enojo, ¿sí? El enojo es una mezcla de tristeza con miedo. Eso es el enojo. Es una emoción, digamos, compuesta de las dos anteriores. Entonces, es una emoción de tristeza con miedo en la que estoy buscando un responsable. Por lo general, cuando estoy enojada, es porque una situación no se dio como yo quería, ¿sí? Tengo miedo de que haya una pérdida o de que haya una situación que se salga de control y necesito encontrar a quien echarle la culpa, ¿sí? La vergüenza es otra emoción básica, ¿sí? ¿Y qué es la vergüenza? Pues es el miedo a que se haga público lo privado, ¿verdad? Y finalmente el aburrimiento también es una emoción básica, el aburrimiento. O sea, ¿de qué se trata el aburrimiento? No encuentro algo valioso, ¿sí? En muchas ocasiones las personas que tienen depresión, bueno, pues obviamente tienen tristeza, desde luego, pero también una de las emociones básicas que tiene una persona con depresión es aburrimiento, ¿sí? Y no es el hecho de que ya le aburrió la serie de Netflix o que ya le aburrió ir a correr en las mañanas, no, sino que no encuentra nada de valor, o sea, hace esto y pues como que no le encuentra un porqué, hace lo otro y pues como que no le encuentra un porqué y así, eso es el aburrimiento, ¿sale? Entonces, bueno, es raro, de hecho, como les decía hace rato, pues es raro que tengamos una sola emoción. Es más, en este mismo momento podemos tener varias emociones a la vez, ¿no? O sea, realmente estamos muy acostumbrados a decir, no, pues a mí me da risa con mis pacientes, sobre todo al inicio, porque luego ya aprenden a contestarme cómo es, pero al inicio cuando les digo, ¿cómo estás? Y me dicen, bien, cuando terminamos la sesión, ¿cómo te sientes? Bien. Y por lo general les digo, ¿qué es bien? Porque bien no es una emoción, ¿sí? Bien o mal no es una emoción. ¿Qué es bien para ti? ¿Mm? Y es curioso porque al inicio no sabemos ni siquiera cómo se llama nuestra emoción, ¿sí? Pasa, a mí me pasa mucho en mi consultorio que cuando le digo a mis pacientes qué es bien, me dicen, pues bien, o sea, bien, no, pero qué, bien tranquilo, bien contento, bien qué, ¿no? Alegre, entusiasta, o sea, ¿cómo? O sea, ¿qué es bien, no? Y entonces, pero fíjense esto qué interesante, aquí y ahora puede ser que estemos teniendo un montón de emociones a la vez, en este justo momento, ¿no?
Entonces, bueno, pues aquí a lo que vamos es a que tenemos que entender que las emociones son parte de nuestra vida, ¿sí? O sea, es más, si nosotros no tenemos emociones, tenemos un trastorno mental, tenemos un trastorno psiquiátrico, ¿no? En el que pues, hay algo mal en nosotros y estamos desconectados. Entonces, bueno, pues tenemos que aprender que las emociones forman parte de nuestra vida. Vivimos en las emociones, vivimos y nos movemos en las emociones. Las emociones son transportables, porque cuántas ocasiones queremos hacer la fuga geográfica, ¿no? Ay, no, pues es que yo aquí estoy súper mal porque todo me recuerda a mi ex, porque no sé qué tanto, y me voy a ir a vivir a Timbuktu. Bueno, pues ahí te vas a vivir a Timbuktu, pero si no vives tu duelo de que terminó tu relación con tu pareja, pues a lo mejor te distraerás un rato en Timbuktu, pero tarde o temprano te vas a tener que enfrentar a ese duelo. O sea, esto es algo bien importante. No porque te muevas de lugar, no porque hagas cosas diferentes, la emoción de por sí se va a disolver. O sea, la emoción es transportable. Las emociones, pues también son contagiosas, ¿no? O sea, si hay gente que si de repente tú te las encuentras, ay, te deja acá como que con buena onda, te deja así como que con ganas de hacer las cosas y demás. Y hay gente que nada más de convivir con ella 3 minutos, ya casi que también te quieres cortar las venas, ¿no? Entonces, bueno, las emociones son contagiosas, las emociones pueden generar identidad, ¿no? Como por ejemplo los emos famosos, bueno, pues tienen una emoción ahí, ¿no? O sea, de tristeza, de hecho, ellos hasta se producen el llanto para pertenecer y para estar ahí en ese estado de total tristeza y demás, ¿no? Pero hay algo bien importante, las emociones definen una forma de acción con el futuro, ¿sí? O sea, es decir, si en este momento yo me siento triste, pues obviamente tengo que definir una acción para el futuro, ¿no? A ver, en este momento estoy sintiendo esto y entonces si voy a intervenir en mi emoción, voy a tener un futuro. Pero si decido no intervenir en esta emoción, voy a tener otro futuro, ¿sí? O sea, realmente mientras más consciente soy de mis emociones, pues obviamente más facilidad tengo de ir generando situaciones en las que me vaya sintiendo mejor, ¿sí? O sea, no se trata de entonces de irle corriendo a las emociones, ¿no? Dice Elida, en algún momento la emoción te alcanza. Sí, así es, hermosa. O sea, la emoción no nos la vamos a poder esconder. Nos podremos ir a vivir del otro lado del mundo, nos podremos cambiar de look, nos podremos hacer no sé, la liposucción y quedar bien buenas. Podremos hacer un montón de cosas. Pero si no enfrentamos la emoción, pues la emoción va a quedar ahí, ¿no? Entonces, ahora tengo que darme cuenta de que hay detonadores de mis emociones, ¿no? Todos tenemos detonadores. Entonces, si de repente me doy cuenta de que, por ejemplo, el convivir con cierto tipo de gente me genera determinadas emociones que me cierran posibilidades, entonces yo tengo que hacerme responsable, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues hasta tengo que, pues si no volverlos a ver jamás, porque a veces son mi familia, pues tengo que aprender a gestionar mi contacto con ese tipo de personas, ¿no? Y si es gente que de plano no necesito en mi vida, pues también a veces es necesario decir, ¿sabes qué? Pues es que me detonas un montón de emociones que no me, pues, o ni siquiera decirlo, ¿no? Simple y sencillamente pintar mi rayita y decir, a ver, me cierro posibilidades con las emociones que me generas, ¿no? Entonces, hay que estar bien atentos a esos detonadores, ¿no? Hay gente a la que se le detonan emociones, por ejemplo, en contacto con el alcohol. Hay gente a la que se le generan emociones en contacto con determinado tipo de música,
con determinadas relaciones, etcétera. Entonces, tenemos que estar bien conscientes de nuestros detonadores para no ponernos tampoco en peligro, ¿no? Pero, pues, ¿qué es lo más importante de las emociones? Bueno, pues lo más importante es no evadirlas. Las emociones no son malas, ¿sí? Y me encanta algo de lo que habla el budismo, que es la impermanencia, ¿sí? O sea, tengo un amigo que es un lama tibetano, al que de repente me dice, ¿cómo estás? Y yo, pues triste, porque esto, porque el otro. Y siempre me dice, ay, disfrútalo, porque porque impermanence. Siempre me dice, impermanence. Y a veces cuando le digo, estoy triste, estoy feliz, porque disfrútalo, porque impermanence. Because impermanence. Siempre me dice lo mismo. Y es cierto, o sea, este mundo en el que vivimos, pues es un mundo dual, en el que un día, ahorita es de día y al rato va a ser de noche, ahorita hace calor y luego va a ser frío, hoy me siento de tal manera, mañana me voy a sentir de tal otra. Entonces, las emociones no son para que les huyamos, no son para que nos asustemos, las emociones no nos tienen que asustar, al contrario, las podemos ver como nuestras amigas que nos están viniendo a decir, ¿sabes qué? Necesitas hacer tal cosa, necesitas hacer tal otra, necesitas trabajar tal pérdida, necesitas enfrentar tal miedo. Necesitas dejar de estar en un estado de víctima, necesitas dejar de buscar culpables. ¿Qué necesitas hacer? O sea, una emoción es simple y sencillamente un detonante, un foquito, como lo decíamos hace rato, que se va a prender para que yo tome una acción. Entonces, no es malo estar enojado, no es malo llorar, no es malo estar feliz y dar brincos de felicidad, no es malo estar frustrado, no es malo estar en una total sensación de paz, no es malo, nada es malo, ¿sí? Entonces, lo que te dejo de esta charla es que te preguntes si tú te abres o te cierras posibilidades con tus emociones. Cuando tienes emociones incómodas como el enojo o como la tristeza, ¿qué haces? ¿Permites a la tristeza que te hable y que te diga qué necesitas de ti y a través de esa tristeza creces para volver a un estado de paz? ¿O dejas que esa tristeza, ahora sí que como dice la canción, que te lleve la tristeza, ¿verdad? Dejas que te lleve la tristeza y no lo enfrentas. O el enojo te abre o te cierra posibilidades. Yo, por ejemplo, mi emoción que más posibilidades me cierra es el enojo. Porque yo cuando me enojo hago muchas tonterías. Ahora hago menos, muchas menos. Con el trabajo personal que llevo ya varios años haciendo, como les decía, bueno, algunas otras técnicas holísticas. Yo además soy estudiante de un curso de milagros, que es un entrenamiento mental para la paz interior que me ha ayudado muchísimo en mi paz. La práctica de la meditación mindfulness, un montón de cosas, bueno, me han ayudado a que el enojo me abra posibilidades en lugar de cerrármelas, ¿no? Y me abra posibilidades diciéndole al otro, ¿sabes qué? Esto me enoja, esto no me gusta, me siento de esta manera. Y es más, cuando he estado muy enojada, prefiero, porque ya sé que yo soy como un toro que embiste cuando esté enojada, ¿no? Entonces prefiero decir, ¿sabes qué? Dame chance que me calme poquito, dame oportunidad, porque en este momento no es buen momento para hablar conmigo, dame oportunidad. He aprendido también a intervenir en mis emociones, ¿no? Entonces, bueno, pues pregúntate eso, qué tanto te abres o te cierras posibilidades con tus emociones, qué tanto intervienes en ellas o qué tanto te evades de ellas cuando se prenden. Y bueno, pues si quieres una sesión de coaching con tu servidora, pues mándame un mensaje privado aquí en Instagram, en Sanando Juntos con Nadia, mándame un
un Instagram, un mensaje privado, con muchísimo gusto podemos empezar un proceso de coaching para trabajar algún proceso que traigas ahí atorado, o si es algo ya más profundo, más fuerte, pues también soy psicoterapeuta, y también si traes por ahí algún duelo atorado, también soy tanatóloga. Entonces, pues ahora sí que levanta la manita, pide ayuda y con muchísimo gusto te puedo agendar una sesión. Dice Miriam, qué bueno escuchar eso, que puedo estar atenta a esos detonadores y ponerme a salvo. Totalmente, Miriam, totalmente. O sea, nos han enseñado que a las emociones hay que correrles, ¿no? Pero no, a las emociones hay que escucharlas, ¿sale? Bueno, pues muchísimas gracias por haberse conectado a esta sesión que tuvimos el día de hoy. Estuve muy contenta de compartirla con ustedes y nos vemos el próximo miércoles con otro tema de coaching. Si quieres que toque algún tema en particular, también házmelo saber por mensaje privado y lo preparo con muchísimo gusto. Te mando un abrazo con muchísimo cariño, te mando besos y bye.